Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Julio César Colonna Soto. Soy estudiante en la Universidad Abierta y Estancia de México en la Ingeniería de Logística y Transporte. Actualmente vivo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. Soy originario del Distrito Federal, tengo 40 años y pues bueno, ahorita me encuentro laborando en una empresa de transporte Ranoff, que somos una empresa dedicada al servicio de distribuimos abarrote, principalmente es abarrote dentro de grupo comercializadora de casa. Pues bien, lo primero que tenemos que entender qué es una cadena de suministro. Y la cadena de suministro es un ciclo del cual dependen, influyen varias, varias, varios personajes, como por ejemplo un proveedor, un centro de distribución, un almacén, un vendedor, bueno, una tienda minorista y al final del día, bueno, pues el cliente que es el destino final de algún producto. Como transportista, para integrarnos a una cadena de suministro, se deben de aprovechar los recursos con los que se cuentan. Por ejemplo, identificar la cantidad y capacidad de la flota con la que contamos para cumplir con los servicios que solo cumplan con esas características. Es decir, tenemos que considerar qué tipo de vehículos tenemos para poder ofrecer un servicio. No vamos a ofrecer en un camión tipo Torton un servicio donde se lleve un peso que exceda el permiso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso debemos contemplar exactamente bien qué tipo de vehículos y la flota con la que contamos. Eh, para así poder proporcionar calidad en el servicio sin descuidar las ganancias y, por ejemplo, cumplir con el trayecto sin gastar más de lo que se tiene previsto. Mantener un ambiente libre de riesgo y tomar medidas de seguridad ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, contemplar el tiempo de entrega con los clientes, aprovechar las herramientas tecnológicas para optimizar los tiempos. Por ejemplo, utilizar, utilizar software de monitoreo para rastrear en todo momento al vehículo en tránsito. También se debe de planificar estrategias permitiendo la integración del proveedor, por ejemplo, negociar bajo costo en compras de mayor cantidad, es decir, compras por mayoreo. Por decir, en una empresa de transporte, la cadena de suministro principalmente pudiera ser el tener un buen stock de refacciones para contar con ellas en el momento que se requieran y así tener las unidades en buen estado. Otra cadena de suministro puede ser el combustible. Si se cuenta con autoconsumo, debemos de considerar qué cantidad de diésel se va a consumir aproximadamente mensualmente para así poderle decir a nuestro proveedor las cantidades y las necesidades que requerimos mensualmente y así distribuirlo periódicamente. Es decir, ver cuántos litros de diésel vamos a utilizar durante una semana para que nunca se nos quede un tanque vacío si se cuenta con autoconsumo. Otras otras medidas, bueno, otro servicio de proveedores es tener un crédito con algunas gasolineras para consumir el combustible. Otro Otra cadena de suministro dentro de lo que es el transporte es eh, contemplar o tener eh, el crédito, por ejemplo, para contar con tarjetas llaves y no poder,
tener un mejor control, vamos, con la tarjeta llave, que es un tag para pasar casetas, y así se obtendría un mejor control. En el ámbito industrial, la distribución de productos no se debe de romper ni retrasarse. Como transportista debemos de tener procesos bien definidos y costos estructurados para evitar pérdidas y afectar los ingresos. Se debe de identificar el valor que se tiene dentro de una cadena de suministros. Como proveedor de transporte, determinar una estructura de costos y así saber cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Identificar los costos operativos para el valor de la tarifa. Calcular la tarifa basándose en los costos internos y externos. Por ejemplo, costos internos pueden ser lo que ya había mencionado, el diésel, las casetas, las comidas de los operadores, hospedaje, pudiera ser pago de maniobras, pudiera ser pago de IAS, pudiera ser permisos municipales o permisos que se requieran en algunos estados, dependiendo del lugar donde se encuentra. Aquí es muy importante detectar factores que alteren los costos en la tarifa. ¿Por qué? Porque podemos, cuando nosotros hacemos una estrategia y creamos una planificación de costos y no contemplamos, por ejemplo, que en el trayecto de un vehículo en tránsito puede sufrir alguna descompostura, algún percance, eso implica un costo extra. ¿Por qué? Porque si necesitamos mover alguna otra unidad para el apoyo de ese vehículo, bueno, pues ya va a ser un doble gasto. Entonces, debemos de identificar los factores que alteren los costos en la tarifa que ya se estableció. Diseñar una estrategia de costos que optimicen la operación del servicio del transporte, buscando el desarrollo de la empresa a través de técnicas de comparación y sistemas de control de la flota para reducir costos y agilizar la operación. También podríamos solicitar lo que ya mencioné, investigar lo que es créditos, pudiera ser créditos bancarios, créditos con refaccionarias, créditos con proveedores, precisamente para tener y contar con una cadena de suministro para poder dar un servicio de calidad y no tener interrupciones por estos conflictos. La logística son todos los elementos que se integran en una cadena de suministro y coordinan los procesos de almacenamiento, distribución, transporte, recepción y entrega. Las cadenas de suministro se componen de proveedores, fabricantes, almacenes, centros de distribución, minoristas, quien se encarga de vender el producto al consumidor final. Y el transporte es la cadena que mueve todo ese ciclo. Es una cadena de suministro, es un ciclo que, pues, como ya lo mencioné, está compuesto por proveedores, fabricantes, almacenes, centros de distribución y vendedores minoristas y finalmente el consumidor final. Bueno, pues esta es mi aportación, esta es mi actividad. Quedo atento a cualquier comentario y espero contar con su apoyo. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Julio César Corona, echándole ganas. Gracias.